La vida de Miguel Bosé ha estado marcada por la música, el arte y una presencia que durante décadas dejó una huella profunda en el mundo del espectáculo. Desde muy joven, su nombre comenzó a resonar en escenarios de España y América Latina, convirtiéndose poco a poco en una figura imposible de ignorar. Con una voz inconfundible y un estilo único, Miguel Bosé no solo interpretó canciones, sino que creó momentos que quedaron grabados en la memoria de millones de personas. Pero detrás del brillo de los escenarios, ¿quién era realmente Miguel Bosé? ¿Qué historias se escondían tras los aplausos, las giras interminables y los focos que iluminaban cada uno de sus conciertos? A lo largo de los años, su vida estuvo llena de éxitos, decisiones inesperadas y momentos que sorprendieron incluso a sus seguidores más fieles. Hoy, una noticia que circula con rapidez ha dejado a muchos en estado de shock. Un anuncio que nadie esperaba escuchar y que ha provocado una ola de reacciones entre fans y medios de comunicación. ¿Qué ocurrió realmente en los últimos momentos? ¿Qué detalles se están revelando ahora que antes permanecían en silencio? En este video recorreremos momentos clave de la vida de Miguel Bosé, recordando su trayectoria, sus desafíos y los capítulos menos conocidos de su historia. A medida que avancemos, descubrirás información que ha comenzado a salir a la luz y que podría cambiar la forma en que muchos ven su legado, porque a veces, detrás de una noticia impactante, existe una mucho más profunda que merece ser escuchada con calma y con el corazón preparado. Apenas unos minutos después de que comenzara a circular la noticia, las redes sociales y varios medios digitales se llenaron de mensajes cargados de sorpresa y tristeza. Según las primeras informaciones difundidas por portales informativos en España y América Latina, el artista conocido como Miguel Bosé habría fallecido a los 69 años. La noticia apareció inicialmente en la mañana de este mismo día, alrededor de las 10:20, cuando varios periodistas culturales comenzaron a mencionar que personas cercanas al entorno del cantante hablaban de un momento extremadamente delicado ocurrido en su residencia. De acuerdo con esas primeras versiones, todo habría sucedido en una propiedad situada en las afueras de Madrid, donde el artista había pasado parte de los últimos meses, buscando tranquilidad lejos del ruido mediático. Algunos vecinos de la zona afirmaron haber notado movimientos inusuales desde muy temprano. Aproximadamente a las 8:40 de la mañana, un vehículo médico habría llegado al lugar, seguido poco después por otro automóvil en el que, según testigos, viajaban dos personas cercanas al círculo familiar. Durante las primeras horas nadie quiso confirmar nada de forma oficial. Sin embargo, poco a poco comenzaron a surgir detalles que llamaron la atención de los periodistas. Uno de ellos fue el silencio repentino en las cuentas oficiales del artista, que hasta hace pocos días seguían activas con publicaciones relacionadas con música, recuerdos de conciertos y mensajes dirigidos a sus seguidores. Un colaborador que había trabajado con él durante años mencionó en una breve conversación telefónica que en las últimas semanas el cantante parecía más reservado que de costumbre. Según sus palabras, había cancelado algunas reuniones previstas en Madrid y también pospuesto ciertos encuentros relacionados con proyectos musicales que estaban siendo discutidos para los próximos meses. Quienes conocen la trayectoria de Miguel Bosé recuerdan que su vida estuvo siempre marcada por un ritmo intenso. Durante décadas viajó entre ciudades como Madrid, Ciudad de México, Miami y Bogotá, participando en giras, entrevistas y eventos culturales. Esa vida en constante movimiento parecía formar parte natural de su identidad artística. Sin embargo, desde finales del año pasado, algunos observadores habían notado un cambio en su agenda pública. En noviembre del año pasado, por ejemplo, varios periodistas que cubrían un evento musical en Madrid señalaron que el cantante apareció solo unos minutos en la alfombra roja antes de retirarse discretamente. En aquel momento nadie interpretó ese gesto como algo fuera de lo común. Muchos pensaron simplemente que estaba cansado después de años de actividad artística. También comenzaron a recordarse ciertas entrevistas concedidas meses atrás. En una conversación grabada en un estudio de radio en Ciudad de México, el artista habló con tono reflexivo sobre el paso del tiempo.
Dijo que los años de escenario habían sido intensos y que cada etapa de la vida le había enseñado algo distinto. Aquellas palabras, escuchadas hoy nuevamente, parecen tener un significado diferente para muchos seguidores. Mientras tanto, durante la mañana en que la noticia empezó a difundirse, varios amigos cercanos comenzaron a desplazarse hacia Madrid. Algunos de ellos habían compartido momentos importantes con el cantante en diferentes etapas de su carrera. Entre ellos se encontraba un antiguo productor musical que había trabajado con él durante varias giras en América Latina y que llegó a la capital española poco antes del mediodía. En paralelo, fans de distintas partes del mundo empezaron a compartir recuerdos en Internet. Fotografías de conciertos en Buenos Aires, videos de presentaciones en Barcelona y fragmentos de entrevistas en televisión comenzaron a circular rápidamente. Muchos seguidores comentaban que las canciones del artista habían acompañado momentos importantes de sus vidas. Pero junto con esos recuerdos también empezaron a aparecer relatos sobre detalles que antes habían pasado desapercibidos. Un técnico de sonido que trabajó en varios conciertos recordó que durante los últimos ensayos de una gira reciente, el cantante pidió repetir algunas canciones en tono más bajo, explicando que quería cuidar su voz y evitar el agotamiento. En ese momento nadie consideró esa decisión como algo significativo. Otro músico que participó en una grabación en un estudio de Miami mencionó que en los últimos encuentros, el artista hablaba con frecuencia de la importancia de pasar más tiempo con su familia y de reducir el ritmo de trabajo. Según él, esas conversaciones tenían un tono tranquilo, como si estuviera reflexionando sobre una nueva etapa de su vida. A medida que avanzaba la mañana, los periodistas continuaban intentando confirmar cada detalle. Algunas fuentes hablaban de llamadas realizadas muy temprano entre personas cercanas al entorno del cantante. Otras mencionaban que los médicos habían estado en la residencia durante varias horas antes de que comenzaran a difundirse los primeros rumores. En ciudades como Madrid, Barcelona y Ciudad de México, donde el artista había mantenido una presencia constante durante décadas, los medios comenzaron a preparar programas especiales recordando su trayectoria. En esos espacios se mencionaban sus primeros años en el mundo del espectáculo, sus discos más influyentes y los conciertos que marcaron a varias generaciones. Mientras tanto, en el exterior de la residencia donde supuestamente ocurrieron los hechos, algunos periodistas esperaban cualquier confirmación oficial. Las cámaras permanecían encendidas, captando la llegada ocasional de vehículos y el movimiento discreto de personas que entraban y salían del lugar. Entre los comentarios que empezaron a circular, también apareció un detalle que llamó particularmente la atención. Un antiguo amigo del artista recordó que, durante una conversación ocurrida meses atrás en un restaurante del barrio de Salamanca en Madrid, el cantante había mencionado que la vida podía cambiar de un momento a otro, y que lo importante era dejar recuerdos que valieran la pena. Aquellas palabras, que en su momento parecieron simplemente una reflexión más dentro de una charla entre amigos, ahora comenzaron a ser repetidas por muchos como si hubieran anticipado algo que nadie esperaba escuchar tan pronto. Y mientras la noticia continuaba extendiéndose por diferentes países, el nombre de Miguel Bosé volvía a ocupar titulares, esta vez rodeado de preguntas, recuerdos y una emoción difícil de describir. Para comprender por qué la noticia ha provocado una reacción tan intensa entre el público, muchos han vuelto la mirada hacia los años en que Miguel Bosé comenzó a construir la carrera que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más reconocidas de la música en español. Su camino hacia la fama no fue inmediato, sino el resultado de varios momentos decisivos que marcaron su evolución artística. A finales de los años 70, Madrid vivía una transformación cultural profunda. La ciudad empezaba a respirar un aire nuevo después de una etapa histórica compleja, y el mundo del espectáculo se abría a nuevas voces y estilos. Fue en ese contexto donde Miguel Bosé comenzó a aparecer con más frecuencia en escenarios y programas de televisión. Su imagen, diferente a la de otros cantantes de la época, captó rápidamente la atención del público. Uno de los primeros momentos clave llegó en 1977, cuando lanzó canciones que empezaron a sonar con fuerza en las emisoras de radio españolas. En estudios de grabación situados en Madrid y también en Italia,
Trabajó con productores que buscaban crear un sonido moderno que conectara con una nueva generación. Aquellas sesiones de grabación se prolongaban hasta altas horas de la noche, según recordaron años después algunos técnicos que participaron en ellas. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó a principios de los años 80. En 1981 y 1982, su presencia en escenarios internacionales comenzó a multiplicarse. Durante una serie de presentaciones en ciudades como Barcelona, Valencia y Sevilla, el público empezó a corear sus canciones con entusiasmo. Las crónicas de los periódicos culturales de la época hablaban de un artista joven con una energía particular y una puesta en escena que rompía con los esquemas tradicionales. En 1984 ocurrió otro momento decisivo. Monterrey, el artista descubrió que su música estaba conectando también con el público latinoamericano. Aquellas noches en teatros y auditorios llenos marcaron el inicio de una relación duradera con el público del otro lado del Atlántico. Algunos miembros del equipo que trabajaban con él en ese tiempo recordaron años más tarde que el ritmo de trabajo era intenso. Había días en los que ensayaban durante horas en salas de Madrid y apenas unos días después ya estaban viajando hacia otro país para presentarse en televisión o en un concierto multitudinario. A mediados de los años 80 llegó otro salto importante con canciones que se convirtieron en éxitos rotundos en radios de España, Argentina y Chile. Las discográficas comenzaron a apostar cada vez más por su proyección internacional. En 1986, por ejemplo, una presentación en el Palacio de los Deportes de Madrid reunió a miles de espectadores y fue considerada por algunos críticos como una de las actuaciones más memorables de aquella temporada musical. Detrás de esa imagen de éxito continuo, hoy comienzan a recordarse también pequeños detalles que en su momento parecieron insignificantes. Un antiguo productor mencionó en una entrevista reciente que Miguel Bosé era extremadamente perfeccionista en el estudio. Según su relato, podía repetir una toma vocal muchas veces hasta encontrar exactamente la emoción que buscaba transmitir. También se ha hablado de largas conversaciones creativas que mantenía con compositores y músicos en cafés cercanos a los estudios de grabación en Madrid. Aquellas reuniones que a veces se extendían hasta la madrugada, fueron el origen de varias canciones que más tarde formarían parte de sus álbumes más recordados. En los años 90, cuando su nombre ya estaba plenamente consolidado, su agenda se convirtió en una sucesión constante de giras. Ciudades como Buenos Aires, Bogotá, Lima y Santiago de Chile aparecían una y otra vez en los carteles de sus conciertos. Cada presentación parecía reforzar la conexión entre el artista y su público. Sin embargo, mirando atrás desde el presente, algunas personas cercanas a aquella etapa han señalado que incluso en los momentos de mayor éxito, ya se podían observar ciertos rasgos que definían su personalidad artística. Era un músico que no se conformaba con repetir fórmulas y que constantemente buscaba nuevas formas de expresarse. Quizás por eso sus conciertos de aquellos años eran recordados no solo por la música, sino también por la manera en que construía cada espectáculo. Las luces, la escenografía y la interacción con el público formaban parte de una experiencia pensada cuidadosamente. Hoy, cuando muchos revisan esas imágenes y grabaciones de los años en que Miguel Bosé conquistaba escenarios en distintos continentes, resulta inevitable notar cómo esos momentos de ascenso y consolidación artística fueron construyendo el legado que lo acompañaría durante décadas. Cada gira, cada canción y cada aparición pública se convirtió en una pieza más de una historia que ahora vuelve a ser recordada con. Sin embargo, para comprender realmente la fuerza con la que Miguel Bosé llegó a los escenarios décadas después, muchos observadores han comenzado a mirar aún más atrás, hacia los primeros años de su vida. Antes de los conciertos multitudinarios y las giras internacionales, existió una infancia marcada por contrastes, cambios constantes y experiencias que moldearon profundamente su carácter. Miguel nació el 3 de abril de 1956 en la ciudad de Panamá, en un entorno que desde el principio estuvo ligado al arte y a los viajes. Su padre era el reconocido torero español Luis Miguel Dominguín, mientras que su madre era la actriz italiana Lucía Bosé.
una figura muy conocida del cine europeo. Aunque para muchos esto podría parecer un inicio lleno de privilegios, la realidad de su infancia estuvo marcada por un estilo de vida inestable, con continuos traslados entre distintos países. Durante sus primeros años, la familia se movía con frecuencia entre España e Italia. A finales de la década de 1950 pasaron temporadas en Madrid y también en localidades del norte de Italia, donde su madre participaba en proyectos cinematográficos. Aquella vida itinerante significaba que Miguel debía adaptarse constantemente a nuevos entornos, nuevas escuelas y nuevas amistades. Algunos conocidos de la familia recordaron años más tarde que el joven Miguel era un niño observador, a veces silencioso, que prefería pasar largos ratos escuchando conversaciones de adultos o explorando los rincones de las casas en las que vivían temporalmente. En Madrid, durante los primeros años de la década de 1960, asistió a diferentes colegios internacionales, lo que le permitió entrar en contacto con varias lenguas desde muy pequeño. Pero esa infancia también tuvo momentos difíciles. Los compromisos profesionales de sus padres significaban largas ausencias. En más de una ocasión, Miguel permanecía bajo el cuidado de familiares o una intensidad especial, personas cercanas mientras sus padres viajaban por trabajo. Algunos testimonios mencionan que esas separaciones tempranas influyeron en su carácter, haciéndolo más independiente, aunque también más introspectivo. A mediados de los años 60, la familia pasó largas temporadas en Italia, especialmente en Milán y en los alrededores de Roma. Fue en ese periodo cuando el joven Miguel comenzó a mostrar interés por el arte, la música y el cine. Se dice que solía acompañar a su madre a rodajes o encuentros con artistas, donde podía observar de cerca el mundo creativo que más tarde influiría en su propia carrera. Sin embargo, no todo era glamour. Personas cercanas a la familia recordaron que la presión mediática sobre sus padres a veces generaba situaciones tensas dentro del entorno familiar. Los periodistas seguían cada movimiento de figuras públicas como su padre y su madre, y el joven Miguel creció en medio de ese constante interés de la prensa. En aquellos años también se produjeron cambios importantes en su educación. A finales de los 60 fue enviado a estudiar en diferentes instituciones en Europa, incluyendo colegios en Francia y Suiza. La idea de sus padres era que recibiera una formación internacional sólida, pero para el adolescente Miguel significaba comenzar de nuevo una y otra vez. Antiguos compañeros de escuela han mencionado en entrevistas que Miguel destacaba por su sensibilidad artística. A menudo participaba en actividades culturales, especialmente en pequeños eventos musicales o teatrales organizados por los colegios. Aunque todavía no pensaba seriamente en convertirse en cantante, ya mostraba una fascinación evidente por el escenario. Otro detalle que ha salido a la luz en años recientes es que durante su adolescencia pasaba muchas horas escuchando discos de distintos estilos musicales. En las habitaciones donde vivía durante sus años de estudiante, solían encontrarse colecciones de vinilos con artistas internacionales. Aquellas sesiones de escucha, según algunos amigos de la época, eran momentos en los que parecía desconectarse del mundo exterior. Mirando hoy hacia esos primeros años, muchos analistas consideran que esa mezcla de culturas, idiomas y experiencias influyó decisivamente en la identidad artística que desarrollaría más adelante. Las ciudades en las que creció, Madrid, Milán, Roma y también temporadas en París, dejaron una huella en su forma de ver el mundo. A pesar de los cambios constantes, hubo algo que permaneció siempre presente: el contacto con el arte. Desde las conversaciones en los estudios de cine donde trabajaba su madre hasta los ambientes culturales que rodeaban a su familia, Miguel Bosé creció rodeado de creatividad. Con el paso del tiempo, aquellas experiencias tempranas se transformarían en una base sólida para la carrera que años después lo llevaría a convertirse en una figura conocida en la música internacional.
Con el paso de los años, mientras su carrera artística crecía y lo llevaba de un país a otro, la vida personal de Miguel Bosé también comenzó a tomar forma de maneras que el público solo conocía parcialmente. Detrás de los conciertos, los estudios de grabación y las giras internacionales, existía una historia familiar compleja que, durante mucho tiempo, el artista prefirió mantener lejos de los titulares. La relación con sus padres siempre ocupó un lugar importante en su vida. Su padre, Luis Miguel Dominguín, fue una figura muy conocida en España durante gran parte del siglo XX. Como torero famoso, su vida estaba rodeada de admiración pública, pero también de una disciplina estricta que marcó la educación de sus hijos. Miguel recordaría en algunas entrevistas que su padre tenía una personalidad fuerte, acostumbrada a tomar decisiones firmes y a exigir responsabilidad desde edades tempranas. Con su madre, la actriz Lucía Bosé, la relación era diferente. Ella representaba el lado artístico y sensible de la familia. Durante los años en que Miguel comenzaba a interesarse por la música y el espectáculo, muchas conversaciones entre madre e hijo giraban en torno al arte, el cine y la creatividad. En varias ocasiones él mismo contó que fue ella quien le enseñó a mirar el mundo con curiosidad y a no temer a la experimentación. A pesar de esa cercanía, la vida familiar no siempre fue sencilla. La separación de sus padres en los años 60 cambió la dinámica dentro del hogar. Miguel y sus hermanos pasaron temporadas alternando entre distintos lugares, dependiendo de los compromisos profesionales de cada uno de sus padres. Aquella situación fortaleció en él una sensación de independencia que más tarde influiría en muchas de sus decisiones personales. Con el paso del tiempo, cuando su carrera musical ya estaba consolidada, Miguel Bosé decidió construir su propia vida lejos de ciertos focos mediáticos. Durante muchos años mantuvo una residencia entre España y México. En Madrid, por ejemplo, vivió largas temporadas en barrios tranquilos, donde podía trabajar en nuevas canciones y recibir a colaboradores musicales. En Ciudad de México, en cambio, encontraba un ambiente cultural que siempre lo había atraído profundamente. Uno de los aspectos más privados de su vida fue su papel como padre. A principios de la década de 2010 se conoció que Miguel Bosé tenía 4 hijos. La noticia generó gran interés entre los medios, pero el artista dejó claro desde el principio que quería proteger la privacidad de su familia. En diversas entrevistas explicó que su prioridad era ofrecer a sus hijos una vida lo más normal posible, lejos del ruido constante de la fama. Personas cercanas a su entorno han contado que, cuando no estaba de gira, Miguel dedicaba gran parte de su tiempo a compartir con ellos. Se decía que disfrutaba especialmente de las tardes tranquilas en casa, escuchando música o viendo películas clásicas. También solía llevarlos a viajes educativos por diferentes ciudades europeas, aprovechando su conocimiento cultural y su experiencia internacional. En una ocasión, durante una entrevista grabada en Madrid alrededor de 2017, el artista comentó que la paternidad había cambiado su forma de ver muchas cosas. Habló de la responsabilidad de transmitir valores, de la importancia de la educación y del deseo de que sus hijos crecieran con libertad para elegir su propio camino. A lo largo de los años también se supo que su vida personal atravesó momentos complejos. Algunos de esos episodios relacionados con cambios familiares y decisiones importantes sobre el futuro de sus hijos fueron mencionados brevemente en medios internacionales. Sin embargo, Miguel Bosé casi siempre optó por no entrar en detalles, manteniendo una línea clara entre su figura pública y su vida privada. Quienes lo conocieron en el ámbito cotidiano recuerdan que, lejos del escenario, era una persona que valoraba mucho los espacios tranquilos. En su casa solía rodearse de libros, discos y obras de arte que había coleccionado durante décadas de viajes por el mundo. Esos objetos, según algunos amigos, reflejaban las diferentes etapas de su vida. Hoy, al revisar esos aspectos de su historia personal, muchas personas comprenden mejor el equilibrio que intentó mantener entre el artista que el público admiraba y el hombre que buscaba construir una vida familiar estable. Cada etapa, su relación con sus padres, su papel como padre y los lugares que eligió para vivir,
Formó parte de un camino personal que siempre avanzó paralelo a su trayectoria artística. En las últimas horas de las que comenzaron a hablar fuentes cercanas a la familia, la atmósfera alrededor de la casa donde se encontraba Miguel Bosé estaba llena de tensión y silencio al mismo tiempo. Según informaciones no oficiales, los acontecimientos se desarrollaron en una de las residencias privadas en las afueras de Madrid, donde el artista había pasado el último periodo de su vida rodeado de sus seres más cercanos. Era temprano por la mañana cuando las primeras señales de que su estado de salud empeoraba comenzaron a llegar a las personas de su círculo más íntimo. En la casa reinaba un silencio profundo, interrumpido únicamente por conversaciones en voz baja y por los pasos suaves de quienes intentaban mantener la calma en un momento tan difícil. Según quienes estaban cerca, junto a la cama del artista se encontraban varios miembros de la familia. Una de las personas presentes recordaría después que la atmósfera era profundamente emocional. Algunos familiares sostenían su mano, mientras otros permanecían de pie en silencio, tratando de comprender la gravedad de la situación. En momentos así, el tiempo parece detenerse, y cada respiración adquiere un significado especial. Alrededor de las primeras horas de la mañana también llegaron los médicos que habían estado siguiendo su estado de salud. Su presencia fue discreta, pero todos sabían que el momento era extremadamente serio. Según el testimonio de uno de los presentes, las conversaciones entre los médicos y la familia se mantenían en un tono tranquilo, aunque la tensión se podía sentir en el aire. En un momento dado, según relatan quienes estaban en la casa, uno de los seres queridos del artista no pudo contener las lágrimas. Las emociones que durante tanto tiempo habían sido contenidas comenzaron a salir a la superficie. Más tarde, algunos recordarían que en la habitación se escuchaban palabras de despedida susurradas con suavidad. La noticia de ese momento dramático empezó a llegar rápidamente a otros miembros de la familia y a amigos cercanos. Los teléfonos sonaban uno tras otro, y muchas personas intentaban entender qué estaba ocurriendo realmente. En cuestión de minutos comenzaron a llegar los primeros coches de familiares y colaboradores del artista. Según los vecinos, que notaron un movimiento inusual en la zona, el ambiente alrededor de la residencia era extremadamente serio. No había ruido ni confusión, solo llegadas silenciosas y lentas de personas que querían estar cerca en escachoncitos en acción. Una persona cercana al artista recordaría después que, en cierto momento, alguien puso en voz muy baja una de sus antiguas canciones. La melodía, que alguna vez había resonado en grandes escenarios frente a miles de personas, ahora apenas se escuchaba, creando un fondo profundamente conmovedor para aquel instante. Según informaciones no oficiales, fue entonces cuando se produjo un silencio que, según los testigos, duró varios segundos interminables. Los médicos habrían comunicado a la familia una noticia para la que nadie estaba preparado. Algunas de las personas presentes no pudieron contener sus emociones. Los recuerdos de muchos años de vida, viajes compartidos, conciertos y momentos familiares comenzaron a aparecer en conversaciones susurradas en las habitaciones cercanas. Al mismo tiempo, las primeras informaciones empezaron a llegar a los medios. Los periodistas trataban de confirmar la noticia contactando con representantes del artista y con personas del mundo de la música. En pocos minutos, varios portales informativos en España y en América Latina comenzaron a publicar breves comunicados sobre las tristes noticias relacionadas con un conocido artista que llevaba el mismo nombre. Dentro de la casa donde todo estaba ocurriendo, sin embargo, el tiempo parecía transcurrir de otra manera. La familia permanecía reunida en una de las habitaciones recordando momentos del pasado. Algunos miraban viejas fotografías colocadas en los estantes, mientras otros permanecían en silencio, tratando de asimilar la magnitud del momento. Según el relato de una persona presente, alguien dijo en voz baja que la vida del artista había estado llena de momentos extraordinarios y que su música permanecería para siempre en la memoria de la gente. En la habitación volvió a caer el silencio, interrumpido solo por pasos suaves y conversaciones tranquilas en voz baja. Mientras tanto, afuera, en el mundo de los medios y de los admiradores, la noticia comenzaba a expandirse cada vez más, provocando una ola de emociones y recuerdos entre quienes durante años habían seguido la carrera del artista y escuchado su música.
hay que no solo se escuchan, se sienten profundamente en el corazón. La vida de este personaje, con sus alegrías, sus luchas silenciosas y sus momentos de dolor, nos recuerda que detrás de cada nombre conocido hay un ser humano con sueños, miedos y emociones tan reales como las nuestras. A veces vemos el éxito, la fama o la sonrisa frente a las cámaras, pero pocas veces conocemos el peso de las batallas que se libran lejos de los reflectores. Por eso, al conocer esta, lo más importante no es solo la noticia o los acontecimientos que la rodean, sino la humanidad que existe detrás de ella. Cada recuerdo, cada momento compartido con sus seres queridos, cada paso de su camino merece ser recordado con respeto, empatía y cariño. Todos en algún momento de la vida atravesamos dificultades que nadie más puede ver. Y precisamente por eso, historias como esta nos invitan a detenernos un instante, reflexionar y mirar a los demás con más comprensión. Si este relato ha tocado tu corazón, ya sea un poco, te invitamos a no quedarte en silencio. Comparte tus pensamientos, tus sentimientos o un mensaje de apoyo en los comentarios. A veces, unas pocas palabras pueden convertirse en un gesto de humanidad que conecta a miles de personas alrededor del mundo. También te invitamos a apoyar este canal. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción y cada compartir ayuda muchísimo más de lo que imaginas. Gracias a tu apoyo podemos seguir contando historias que merecen ser escuchadas, recordando a personas que dejaron huella y dando espacio a relatos que nos hacen reflexionar sobre la vida. Si quieres seguir descubriendo más historias conmovedoras, conocer detalles que pocas veces se cuentan y acompañarnos en este viaje lleno de emociones, suscríbete al canal y activa las notificaciones, así no te perderás ninguno de los próximos videos. Comparte este contenido con tus amigos, tu familia o con cualquier persona que pueda sentirse conmovida por esta historia. Juntos podemos construir una comunidad basada en el respeto, la empatía y el recuerdo. Gracias por estar aquí, por escuchar, por sentir y por formar parte de esta comunidad que no olvida que detrás de cada historia siempre hay un corazón humano.